llegó el mejor flautista de México, el maestro Horacio Franco, a quien saludo con mucho gusto. Gracias por tu generosidad y por tu paciencia, maestro. Buenas noches. No, hombre, gracias a ti y a todo tu equipo por estas invitaciones que mucho valoro y que en verdad ahorita hice lo posible por llegar a tiempo porque tuve un concierto en memoria de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y en San Mateo Atenco. Y bueno, muy buenas reacciones porque les dije que iba yo a tener una mesa contigo y pues todo el mundo te quiere y te conoce. Eres muy respetado y muy querido en todos lados. Y en verdad, para mí, eso es una satisfacción, el poder charlar en tu programa con colegas destacadísimos, de los cuales aprendo mucho. Gracias. Muchas gracias, maestro Horacio Franco. También saludo a la historiadora Carla Mote. Querida Carla, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Hola, ¿qué tal, querido Horacio? Muy Hola, buenas Carla. noches. Hola, hola. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar nuevamente en tu espacio. Gracias. Y también saludamos a Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX, secretario de Periodistas Desplazados, amigo de trinchera, compañero independiente. ¿Cómo estás, Amir? Buenas noches. Muy buenas noches, Vicente, Carla, Horacio y a toda la audiencia de Sin Censura, y a este chat que siempre es bien activo y a toda la gente que te ve. Aquí estamos. Oigan, si me permiten, a lo mejor no lo teníamos preparado para la mesa de diálogo, pero aprovechando que el maestro estuvo en un evento en memoria de los 43 normalistas de Ayotzinapa, yo les pregunto, no solamente si el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá cumplir su promesa de descifrar qué fue lo que pasó y encontrar a los desaparecidos de Ayotzinapa, sino qué vamos a hacer con estos costales de cochinero que nos dejaron los Murillo Karam, que nos dejaron los Miguel Ángel Osorio Chong, que nos dejaron los Peña Nieto. Maestro, una reflexión sobre este tema a 7 años de la desaparición de los normalistas y en momentos en que también hay medios de comunicación como el Universal que publican que los testimonios de los militares en el caso de Ayotzinapa están ocultos, algo que ha sido señalado como intentos de desinformación, momentos dolorosos para las familias. Ay, ¿qué puedo decir de todo esto? Mira, ya mucho se ha ahondado en la discusión sobre lo que pasó, los sucesos, y ¿sabes qué me asombra todavía? Me asombra que cuando anuncio en Twitter el concierto de Atenco por los de Ayotzinapa, me escribe un Xbot, ¿no? Son criminales, eran porros. ¿Por qué no hacen un homenaje o un recordatorio a un personaje que no sé, o sea, no lo conocía, yo no conocía la historia, que supuestamente trató de apagar unas bombas de gasolina que ven incendiando ellos porque eran porros? Cuando veo algo así, cuando veo la dimensión tan pequeña de mucha gente, de no analizar históricamente hablando lo que significa la desaparición de 43 estudiantes de una manera tan violenta y de una manera tan aún no aclarada. Cuando veo en un país la indolencia por 93,000 o 90 y tantos mil muertos, perdón, desaparecidos, o sea, tenemos de veras una cantidad récord de desaparecidos, tenemos una historia reciente de represión a jóvenes estudiantes. ¿Cómo puede ser la gente tan indolente o cómo podemos aún nosotros respirar tranquilos como país y como nación teniendo este flagelo? Y obviamente, pues sí, o sea, nada más acordando de lo que Carlos Marín dijo en Milenio, ¿no? Que los padres deberían pedir perdón, ¿no? Por a Murillo Karam, cuando vemos cómo todo se ha tergiversado por la prensa conservadora desde hace mucho, pero además cuando todavía la gente no se da cuenta como sociedad que cargamos con un flagelo así, que cargamos con una carga histórica tan enorme de tantos desaparecidos de fosas clandestinas, etcétera, etcétera, pues ya lo sabemos, ¿no? ¿Será que tanto todos los días enterarnos de tantos feminicidios, de tantas muertes, de tantas desapariciones, nos ha vuelto en verdad indolentes? ¿O es que en verdad ya no tenemos como pueblo
una confianza en las autoridades, y eso es lo que precisamente en este sexenio se ha tratado de recobrar. Sin embargo, lo que bien están diciendo muchos analistas, ¿no? Que es que el ejército mexicano no ha dado una certeza absoluta y una documentación, ¿no? Incluso esta periodista, hoy en la mañanera, esta periodista mexicoamericana, que dice, bueno, ya nos van a dar, por favor, a los periodistas los expedientes de los militares, ya no tachados, ya no con todo negro, como bien lo enseñó, no me acuerdo quién fue, en dónde lo vi, pero dices, bueno, sí fue Mesa este periodista Mesa que los enseñó brevemente, no me acuerdo si a los periodistas o Julio Astillero, pero en realidad sí, o sea, esta es una cuestión ya de que, por favor, o sea, el mismo López Obrador hoy mismo prometió más transparencia y más eficiencia, y ya que esos expedientes del ejército se den, o sea, vean la luz, y que se nos enseñe a todos, tanto a los que están investigando como a todo el pueblo, y que ya ojalá que fructifique esta extradición de Tomás Herón, y ojalá que todo vaya por buen camino, porque si no, mientras más tiempo pase, mientras más años se cumplan de esto, pues vamos a empezar otra vez con la misma indolencia y con la misma estulticia con la que mucha gente, como la que este bot que me escribió en Twitter, eran porros. O sea, no puede ser, o sea, no puedes tratar así tan a la ligera un tema que en verdad tiene unas raíces profundas, de una profunda decadencia y de una profunda represión y una profunda falta de sensibilidad del ejército y de las policías y de todos quienes fueron artífices de este suceso. Y suponiendo, sin conceder, que fueran porros, por eso merecen ser levantados, asesinados, desollados. Vaya comentario tan pendejo el que te envían, maestro Horacio Franco. Carla Mote, ante estos planteamientos que hago a 7 años de la desaparición, tu reflexión, si me permites, Carla. Pues sin duda, uno de los acontecimientos más dolorosos de nuestra historia reciente, que marcó no nada más pues el tema de esta como cúspide de la violencia desatada desde el sexenio anterior con la guerra contra el narcotráfico y las estrategias fallidas de seguridad interior del gobierno de Felipe Calderón, continuadas con el de Peña Nieto, sino también un parteaguas en términos políticos, organizacionales. Yo no puedo evitar, cuando pienso en este tema tan difícil, pues remitirme a mi propia experiencia como estudiante en aquel momento, pensar que pues eran jóvenes como nosotros, como mis compañeros que estábamos en la universidad, de más o menos las mismas edades, y que era un acontecimiento atroz que en su momento también pues desató tanto la organización social como el hartazgo también hacia un régimen caduco que, entre muchas otras cosas, pues se ha resumido en las políticas neoliberales, en la corrupción rampante que tuvo a este periodo, este sexenio de la vuelta del PRI en México, como un periodo en el que yo imagino a esta casta política pensando que era su última oportunidad y tratando de sacarle el mayor provecho, llevando la corrupción a un extremo inimaginable. Yo lo que pienso pues a la distancia es también en que nos colocamos en un momento histórico en el que se abre la posibilidad de conocer la verdad, que no es una tarea sencilla, y que después de haber visto la deplorable participación de las autoridades priistas en todo este asunto, tratando de dar carpetazo y hablando de una verdad histórica, la posibilidad para no nada más los padres y madres de estos jóvenes, sino también para toda la sociedad en general, de conocer la verdad, pues es uno de los más grandes anhelos y una de las promesas que justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su tercer informe de gobierno, era de uno de los puntos pendientes. Y creo que traerlo otra vez a colación en estas fechas, por ejemplo, con esta situación de los expedientes públicos, que son
crearon mucha polémica, aunque si bien son expedientes judiciales y que pasan por este proceso detestado por la protección de datos personales y que incluso sin ser abogada yo puedo pensar que tienen un elemento de confidencialidad que tiene que ver con el propio proceso judicial, pues yo pienso que la insistencia del propio presidente pues se dirige en cierta medida tanto a la Fiscalía como al propio Ejército mexicano. Entonces, yo creo que la sociedad mexicana es algo que espera con mucho anhelo y que yo creo que más que pedir como paciencia, porque ya ha habido muchísima, pues es pensarlo históricamente como una oportunidad para que por fin pues sepamos dónde están los 43. Mi querido Amir Ibrahim, tu reflexión. Sin duda, el tema de los 43 es una fotografía exacta, a mi punto de vista, del México que nos dejaron y que heredó esta administración. Un México con miles de desaparecidos, con un montón de dolor en toda la sociedad, con un montón de impunidad, con un montón de mentiras, con un montón de montajes, y que además de todo esto, los traguan de tal manera en donde desenmarañar toda la cebolla, digámoslo de esta manera, y le quitando las capas a la cebolla, es sumamente complicadísimo. El tema de los 43, a mi punto de vista, es un reflejo del México en el que vivíamos en esos tiempos, y creo que lo más destacable de lo que hoy le preguntaron al presidente es una frase que dijo, que para mí es importantísima para la solución de los casos, en donde dice que tienen la voluntad política para arreglar las cosas. Y yo recuerdo muy bien aquel informe que se dio dentro del Palacio, en donde derrumbaron la verdad histórica, que se volvió la mentira histórica, y cada palabra que yo escuchaba de Encinas en ese momento, del fiscal especializado para este caso, del mismo fiscal Gertz Manero, de lo que decían y argumentaban respecto a este tema, a mí me sorprendía y yo decía, wow, se están levantando los fantasmas del palacio y están en este momento levantándose todas esas casos enterrados que, pues bueno, nos heredaron no nada más los de los 43, hay miles de casos similares a los de los 43. Yo creo que resolver el caso de los 43 va a ser, a mi punto de vista, lo van a cumplir, pero que va a ser muy complicado. Hay que recordar que sí, tienen 7 años, pero 4 de esos 7, ¿no? Fue desde que desaparecieron, desde este terrible hecho, hasta que tomó protesta López Obrador. Es decir, tuvieron 4 años para borrar todas las evidencias, para armar el caso, para matar a todos los testigos que pudieran haber dado testimonio, porque no me sorprendería absolutamente nada que hubiese una limpieza de testimonios de personas que participaron, o sea, que muchas personas que pudieron haber aclarado la situación en este momento ya no estén en este plano terrenal, ¿no? Nos sorprendería en lo absoluto, y creo que encontrarlos es la misión, ¿no? Es la misión, porque está aclarado ya, a mi punto de vista, hay una aclaración de que lo que dijo el gobierno de Peña Nieto es una mentira histórica, que no sucedió como ellos lo dijeron, sino que incluso ya hay aceptación del Estado mexicano de que hay participación del ejército, de las instituciones políticas, y que es un crimen de Estado, y eso no hay que olvidarlo. Esa aceptación es importantísima para este caso. Ahora yo creo que tienen que encontrarlo, y ahí va a estar lo difícil, encontrarlos. Así es. Y hablando de mentiras, déjenme cambiar de tema. Déjenme iniciar con este planteamiento. Ricardo Anaya y su novela, Sin Odebrecht no hay paraíso, o algo por el estilo, dice el maestro Jairo Calixto Albarrán. Ricardo Anaya pide que no se le crea a Emilio Lozoya y que haya un pacto entre Emilio Lozoya y Andrés Manuel López Obrador para fregárselo a él. Anda en la locura Ricardo Anaya, que hasta le manda su respaldo
a Marco Cortés, quien busca reelegirse como presidente del PAN, cuando Marco Cortés es el único candidato, como que vive en una realidad paralela, en un micromundo, decíamos hace rato aquí en Sin Censura, querido maestro Horacio Franco. Ya, yo creo que Ricardo Anaya no se salió con la suya, como sabemos, y al no salirse con la suya y estar indiciado y al estar como rodeado y al verse cada vez más desprovisto de una popularidad que quiso haber logrado y que pues no la logró, está haciendo lo que están haciendo todos sus correligionarios, ¿no? De la derecha, o sea, dan patadas de ahogado y cada vez quieren convencer a no sé cuánta gente, porque no convencen a más gente, ¿no? De que, sobre todo Ricardo Anaya, de su verdad, ¿no? Y de su inocencia, ¿no? Entonces, bueno, Ricardo Anaya es un ejemplo más de todos los expedientes que deben abrirse más rápido por la fiscalía. Hoy escuché a Lorenzo Meyer diciendo que, bueno, sí, la fiscalía no puede ser tan expedita y tan rápida. Y bueno, el caso de los científicos, que ahí sí fue expedita y ahí sí fue rápida, pero hay muchas incongruencias, pero también hay muchos errores de procedimiento no interno, probablemente. O sea, si no hay gente infiltrada, si en verdad, ojalá que no sea cierto, ¿no? Ojalá que en verdad no sea fehaciente que el fiscal tiene ahí metidos en la fiscalía a muchos de los allegados, a muchos de los personajes allegados al gobierno de Enrique Peña Nieto y a los anteriores gobiernos, pero que en un momento dado, ojalá que haya una más contundente comunicación con el público, con el pueblo mexicano, no para ventilar expedientes ni para hacer que los expedientes tengan un no debido proceso, ¿no? Sino al contrario, para que la gente estemos como más tranquilos, ¿no? O sea, es que en verdad yo lo que menos quisiera es que este procurador fuera el error histórico más grande del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque entonces sí se nos caería la cara pues no de vergüenza, sino de tristeza a muchos que estamos en verdad con el gobierno, avalando la honestidad del presidente, avalando la entereza, avalando la comunicación que tiene con los periodistas, avalando la mañanera, porque al final, ahorita se me ocurrió una cosa, fíjate, muy chistosa. Mucha gente dice que en el gobierno hay falta de comunicación, pues con Andrés Manuel no hay falta de comunicación, pero con muchas instancias gubernamentales entra esto en una dicotomía, o sea, López Obrador sí, evidentemente se comunica todos los días, ¿no? Y aunque parezca disco rayado, que él mismo lo dice, dicen lo mismo siempre porque es una cuestión de neurolingüística para que a la gente le entre y le entienda, sobre todo a la gente joven y a mucha gente que no estaba politizada, hoy ya gracias a eso está mucho más politizada, pero a mucha gente no, o sea, realmente a mucha gente todavía, como recordan allá, no le cae el 20 de que esto sí va en serio, de que esta cuarta transformación sí va en serio y lo que tendrían que hacer tanto él como muchos otros panistas o derechistas o movimientos ciudadanistas o lo que sea, es venir con propuestas en serio, no con teatros, no con videos alterados como este video del diputado de Morena que aclaró Ana Francis Moore, ¿no? Que pasó la versión verídica, ¿no? Como no sé si fue, no me acuerdo quién fue el diputado panista o el senador panista que sacó este video alterado así en la velocidad para hacer como notar que este diputado pareciera borracho, ¿no? Y bueno, dices, es que ya no saben ni qué hacer, ¿no? O sea, los shows que hacen a cada rato las senadoras panistas y todo esto, es lamentable que no puedan dirimir con argumentos, que no puedan discutir con argumentos las ideas que tendrían, pero como no las tienen, como Ricardo Anaya no tiene nada mejor que hacer, no tiene una propuesta de nación, nadie tiene una propuesta de nación de ellos y ya lo estamos viendo, pues obviamente no sacan a la luz cosas que valen la pena, ¿no? O sea, Ricardo Anaya ya a mí lo único que me da es vergüenza ajena y pues cada vez, o sea, encuentra de cualquier manera de sacarle provecho a lo que dice el presidente en su libro
o a lo que no están haciendo con Lozoya como si fuera tan fácil. O sea, en ese sentido, yo entiendo que es muy difícil armar un expediente así, ¿eh? Pero ya lo tienen que hacer o lo tienen que comunicar al pueblo, por lo menos, ¿no? Para que no estén creyendo mucha gente de que Lozoya va a quedar impune, ¿no? Y que todo el caso Odebrecht en México va a quedar impune, porque no queremos eso tampoco. Y el fiscal, estoy seguro que si es una gente, como dice López Obrador, es una gente sólida, próvida, honesta, linda, preciosa y maravillosa, pues que lo haga ya y que vea que está haciendo algo por su país, ¿no? No nada más en contra de los científicos, que obviamente los científicos estaban metidos en otro brete muy diferente que no tiene nada que ver, pero pues Sí. hombre, que se vea con todos, ¿no? Claro, y esto es importante lo que dice el maestro Horacio Franco, porque mucho está en manos del fiscal general de la República. Solamente hay que decir, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, Carla Mote? Si tiene los pelos de la burra en la mano, Ricardo Anaya, ¿para qué los videos? Que enfrente el proceso y las autoridades, si tiene las pruebas de su inocencia, actuarán en consecuencia. Pues sería lo ideal, pero lo primero que hizo fue para patitas, ¿para qué las quiero? Y se fue del país, ¿no? Nada, creo, habla más de la inocencia que huir, ¿no? Entonces, ese es un punto. A mí me da la impresión de que todo este revuelo mediático que intenta causar Ricardo Anaya, pues es en realidad pues jugar el papel de perseguido político que le puede dar cierta vitalidad y presencia en los medios, en el esquema político, en miras de que la oposición pues está flaquísima, ¿no? De opciones, pareciera como un cartucho quemado que se niega a desaparecer de la escena pública y bueno, pues esto enmarcado también en el proceso de renovación de la dirigencia del PAN. El propio Ricardo Anaya pues se manifiesta en favor de Marco Cortés, que es pues virtualmente el próximo dirigente, dado que pues es prácticamente el único que ha pues alzado la mano en la contienda, y de este modo pues creo que es más bien un guiño tanto a su propio partido político como de decir sigo teniendo presencia política mediática, pero por otro lado pues está este tema, ¿no? De lo que se ventila a través de este expediente filtrado de Lozoya, que pues narra pues estas operaciones ilícitas en las que está beneficiado el propio PAN. Entonces, yo creo que, y coincido totalmente con el maestro Horacio Franco, la ciudadanía, pues lo que queremos es ver, pues no únicamente estos flashazos mediáticos, sino acciones más contundentes. Yo creo que en este sentido, la Fiscalía General de la República, pues no solo que se esté viendo lenta, sino que yo creo que hasta ahora, pues está quedando a deberle mucho a la ciudadanía y pues resarcir, digamos, todo este lodazal en el que estuvo metida la política mexicana va a ser complicadísimo y bueno, sin embargo, pues se tiene que dar esa batalla en los tribunales. Yo creo que también Ricardo Anaya, pues como este personaje que está también hablándole a sus posibles votantes, a los cuadros, digamos, o la ciudadanía convencida de ser parte de la oposición al gobierno actual, y de ahí pues este tono como tan histriónico que cae como mucho en esta acusación, hablándole de tú a Andrés Manuel, diciendo que tiene pruebas, pero pues yo diría esto es llamarada de petate. Yo personalmente pues no creo que vaya más allá del tema mediático y también pues tanto si tiene él pruebas, yo creo que pues debería de llevarlo como cualquier ciudadano, pues en presencia de la justicia, ¿no? Es quizá mucho pedir para un personaje como él. Seguiremos viendo cómo se desenvuelve, pero bueno, yo creo que es más mediático todo el asunto y por eso estar haciendo videitos para explicar sus puntos. Claro, y creo que él mismo se está ayudando a convertirse en uno de los personajes más odiados de la política mexicana, me refiero a Ricardo Anaya, pero estarás de acuerdo, Amir, que nos urge, sí, Ricardo Anaya, pero también Lozoya, nos urge ver avance en este caso,
por lo que significó, por lo que significa y por lo que llegaría a significar este caso de Emilio Lozoya Austin, los sobornos, la lana en la campaña de Peña Nieto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo considero que avances hay, y la evidencia más grande de esos avances es precisamente todas las cajas que presenta Anaya en sus videos, que poquitas no son, y que haber recolectado toda esa evidencia por parte de la Fiscalía, pues seguramente les ha de haber llevado su tiempo hacer las investigaciones para engrosar todas esas cajas que nos muestra Anaya. A mí me llama mucho la atención que Anaya no mencione el video en donde se filtra las maletas llenas de dinero, en donde, pues bueno, se las llevan al Senado, y que hay una evidencia muy clara de ese video y de una entrega de mucho dinero ahí. Me llama mucho la atención que quiera resolver el juicio en las redes sociales y no en los juzgados, porque esto ya es técnicamente un tema jurídico, y que sus posturas estén en redes sociales casi como soplándole a la Fiscalía, o sea, ¿en qué la está regando? O sea, eso me da mucho pensamiento de reflexión. ¿Tú le soplarías a tu enemigo cuál es su error? O sea, yo pienso que eso es incongruente, y sobre todo en una estrategia jurídica, ¿no? Yo creo que Ricardo Anaya está contando una partecitita muy pequeña, y bueno, no lo creo, nos dice la página tal, de la página tal, de la página tal, del párrafo tal, ¿no? Y detrás de él hay, no sé, unas 100 cajas de documentos de las cuales no habla. Entonces, yo creo que esto es un montaje de los cuales están muy bien acostumbrados a hacer. Ya los hemos vivido todos los mexicanos, no es nada nuevo, ¿no? Vivimos el montaje de García Luna, vivimos, ¿cuántos montajes, vaya, no hemos vivido? Creo que los mexicanos somos expertos ya en poder ver quién nos está montando algo o no. Yo creo que Ricardo Anaya debería de concentrarse en la no vinculación. Yo creo que eso no va a ser posible. Yo creo que va a salir vinculado a proceso, porque recuerden que la vinculación a proceso solamente necesitan demostrar que posiblemente hay un delito. Y la vinculación a proceso se piden medidas cautelares. Y de los delitos que se está acusando a Ricardo Anaya, todos esos delitos, las medidas cautelares, hay prisión preventiva justificada, es decir, que debería de pasar su proceso en prisión. Entonces, se me hace un poco tonto lo que está haciendo en cuanto a que le está soplando los disque errores, y lo pongo en muy entrecomillado, los disque errores, porque yo no vería una guerra, ¿no? En donde el otro le diga a su enemigo, oye, te estás equivocando en esto, ¿no? Y se lo diga abiertamente, ¿no? Esto es más como una presión social. Las frases como la Fiscalía de López Obrador, las frases como de, bueno, la señora ya se murió, imagínese usted, las frases, yo siento que Ricardo Anaya sabe lo que le espera, y la ruta que tiene más viable, ojo, más viable para salir, si es que lo logra, de este embrollo, es la presión social, no el litigio jurídico. Por ello, busca fragmentos de las partes de lo que tiene para intentar incidir en la población, de modo que la población genere una inadversión. ¿Contra quién? Pues estábamos hablando de los 43, o sea, la Fiscalía, la PGR antes, todo mundo tenemos desconfianza de esa institución. Usa esa desconfianza que ya existe, que ya está penetrada en todos nosotros, para sugerir y tratar de impulsar en nosotros que López Obrador es el que la mueve para empezar, y que es el que va en contra de todos ellos. Odebrecht está comprobado que es en varios países que fue un caso de corrupción masiva, claro, en muchos países. Claro. Les propongo este tema porque me acaba de enviar Ceci el tweet. Yo no lo había visto, pero me parece relevante.
Maestro Horacio Franco, Carla Mote, Amir Ibrahim, Roberto Madrazo Pintado, aquel que hizo trampa en Europa en un maratón, pero que también fue candidato a la presidencia por el PRI, escribió, ojo, priista, tarde o temprano Peña Nieto tendrá que enfrentar la justicia por haber desviado millones de pesos durante su gobierno. Álvarez Puga e Inés Gómez Montt son la punta del iceberg de la red de corrupción que operó Osorio Chong. Pues vaya madrazo el que pone madrazo Horacio Franco. Qué cosa leer este tuit por una razón. Yo siempre, si bien siempre fui muy antipriista, o sea, yo conocí alguno que otro priista hace muchos años que pudo haber sido buen funcionario o algún embajador con mucha honestidad y con mucha diligencia. O sea, dentro del PRI hubo personajes pero muy inteligentes. No precisamente Madrazo, no precisamente Peña Nieto, obviamente, no, muchos que no. Pero el PRI era un partido muy consolidado, como si algo le teníamos que admirar, dijéramos, al PRI como partido, y si algo realmente le hubiera tenido que aprender Morena para consolidarse como un partido, realmente un partido político que no un movimiento, que sigue siendo un movimiento por fortuna, ¿no? Que se está convirtiendo en un partido por azares del destino, ¿no? Que ojalá que siga siendo un movimiento y que siga como muy incólume a pesar de todos estos daños que le han hecho, todas esas pugnas internas que ha tenido. Pero en el PRI nunca había esas pugnas. O sea, en el PRI jamás iban a salir a hablar así, de esta manera como estoy oyendo o leyendo a Roberto Madrazo Pintado, salir a hablar así de sus correligionarios. En verdad, es muy significativo. ¿Qué quiere decir esto para mí? ¿Qué denota? ¿Qué devela? ¿Qué dice este tuit? Pues que el PRI fue una gran simulación, que toda esa simulación de unión y de hermetismo, el hermetismo priista en los cenes del PRI, en las reuniones, que obviamente salían todos fortalecidos y dándose el abrazo, etcétera, etcétera, pues es una simulación total, ¿no? O sea, era una simulación para finalmente nunca lavar la ropa fuera de la casa. Ellos lavaban la ropa dentro. Yo nunca he estado en ningún partido político porque, ojo, que no creo en ellos, jamás estaré en ninguno. Pero si algo me admiraba, o por lo menos me llamaba la atención de estos, es que eran muy, muy unidos y muy herméticos, y sobre todo, pues eran solo un bloque, no como de hormigón armado, era un bloque así metálico, que cual nadie podía penetrar y nadie podía entrar más que ellos, ¿no? Y hoy, mira, con estas declaraciones ves que, pues sí, obviamente todo es una simulación. Eso es lo único que me dice, ya, si Gómez Montt, si la gente de Osorio Chong, o sea, esta gente ya está tan caduca, o sea, para mí, esta gente está tan caduca, ¿no? Los priistas están pero tan caducos. Y mira que te digo que conozco priistas que han sido y que son todavía gente, en verdad, con una probidad y una solidez muy buena, como Armando Espinal, que es un extraordinario líder de los músicos, que ha trabajado mucho por los músicos, que es su cumpleaños, que lo felicito, por cierto, pero son los menos, porque él es parte de un engranaje muy grande y él no tiene nada que ver con con estos movimientos tan onerosos, dijéramos, que hacía el PRI, ¿no? Y con esta manipulación de masas tan horrenda que hizo el PRI durante tanto tiempo. Y pues nada más digo eso, o sea, no me dice nada nuevo, pero sí me asombra mucho de que pues eso era una gran simulación. Así es, Carla Mote. Una cosa es que lo diga pues alguien de la Cuarta Transformación, lo de Inés Gómez Montt, lo de su esposo Álvarez Puga, pero ya una acusación, un señalamiento así tan directo de un priista de alto nivel, porque sigue siendo Roberto Madrazo de las altas esferas del priismo, no solamente contra ellos, sino contra Peña Nieto y contra Osorio Chong, es un tremendo golpazo, ¿eh? Pues sí, yo nuevamente coincido totalmente con el maestro Horacio. El PRI fue un partido político que logró construir una institucionalización fuerte como un partido que logró ser dominante o hegemónico en el siglo XX,
a través de una disciplina de partido. Esto que comenta como este bloque, digamos, que pues era infranqueable, en donde había decisiones verticales, se dirimían internamente sus conflictos, digamos, gracias a su modelo jerárquico, donde el presidente pues estaba en la cúspide, pues ese partido ya no existe más. Esta es una de esas pruebas. Y no solamente, digamos, de la modificación o de la decadencia del partido en esos términos, sino también pues a la luz de otros acontecimientos. Yo no puedo evitar remitirme a este episodio más o menos reciente en donde afuera del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ahí en Insurgentes, pues se armó una tal cual corretiza entre militantes. Entonces, hay incluso como que se hablaba que estaban sacando el mobiliario, casi desmantelando ya el edificio en miras de pues justamente este debilitamiento del partido, que yo insisto con lo que comenté en la participación anterior, el gobierno de Peña Nieto significó como este momento de oro en el que esta élite del partido, este grupo triunfante, el grupo Atlacomulco, pues vio en su momento la última oportunidad para tratar de desfalcar lo más posible al erario, y en este ejercicio pues también el propio partido se fue ahí entre las patas, ¿no? Y a mí también esta declaración de Madrazo, en este contexto particular, pues cuando está Lozoya en pleno proceso judicial, con, digamos, toda esta cloaca que se está abriendo, pues nos deja ver tanto las divisiones como pues el cochinero tal cual que significó el gobierno de Peña Nieto, que significó el PRI, el llamado nuevo PRI, que fue un verdadero desastre para todo el país, desafortunadamente. Ponme por ahí nuevamente, César, el tuit para ir con Amir Ibrahim. Amir, después de leer a Roberto Madrazo, mira que Roberto Madrazo no es el fiscal o algo por el estilo, pero cuando habla de Peña Nieto, que tendrá que enfrentar a la justicia por haber desviado millones de pesos durante su gobierno, y que lo de la presentadora de televisión Inés Gómez Montt y su esposo es solamente la punta del iceberg de la red de corrupción que operó Osorio Chong, digo, pues con justa razón, y creo que esto me sigue motivando a decir al presidente, no, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ni perdón, ni olvido. ¿Cuál punto final? No. Si los priistas están tirando calabaza entre ellos y se saben sus verdades y se sacan sus trapitos sucios, pues el pueblo quiere justicia, y para que haya justicia, ni perdón, ni olvido, Amir Ibrahim. Yo también soy de la opinión que si le hicieron tanto daño al país, porque se lo hicieron, ¿no? Pues paguen. Sin embargo, también soy de la opinión que estacionar mucho tiempo en ello nos va a desgastar mucho y bueno, va a tener demasiadas consecuencias sociales, porque a mí me sorprende, y lo digo por esto, Vicente, me sorprende que hay personas, y muchas personas, no la mayoría, gracias a Dios, ¿no? Que los defienden, o sea, a mí a veces me sorprende ver que sale uno de ellos y dice, y defiende a Peña Nieto, y digo, caray, ¿cómo es posible? ¿No? Pero hay personas que lo hacen. Son la minoría, son pocos, pero los hay. Yo creo que efectivamente es la punta del iceberg. Igual, por ejemplo, el caso de los 43 es la punta del iceberg de los desaparecidos de México. Así como el caso de Gómez Montt, así como el caso de Odebrecht, son las puntas del iceberg de el del Real México en el que estábamos. Es que aquí todo era corrupción, impunidad. Todo el endamiaje institucional, Vicente, querida audiencia, está construido o estaba construido, porque se está ya empezando a arreglar algunas cosas, ¿no? Para que sea el funcionario impune y que la corrupción sea el sistema de gobierno. Y así funcionamos,
así operaron. Y bueno, se me hace, no me sorprende lo que está poniendo, me parece como que el sálvense quien pueda, como que las ratas brincando del barco que se está hundiendo, ¿no? Pero de todas maneras, ellos lo saben, pero nosotros también. O sea, siempre supimos la clase de lacras que eran. Hay que recordar esa foto de los gobernadores de Peña Nieto. ¿Cuántos gobernadores de ellos están en la cárcel? Y wow, es el cuadro del terror. ¿Cuántos años de cárcel hay en esta foto? Decía un meme, ¿no? No, y cuántos años de cárcel, y cuántos años y cuánto dolor a México, y cuántas familias lesionadas. Es que mira, cuando hay un acto de corrupción como los que ellos hacen, no es nada más que se roben el dinero. Ojo, es que ese dinero iba destinado para algo. Es decir, si se robaron el dinero de salud, no nada más están robándose el dinero, sino también están afectando que la institución de salud no reciba ese dinero, y los mexicanos y las mexicanas y los mexicanos tampoco accedan a los servicios de salud que deberían de acceder. Entonces, no nada más es un golpe a la economía, sino también es un golpe a tus derechos constitucionales de una salud, de acceder a la salud digna. Esto lo podemos replicar en educación y en todo lo que tú quieras, porque eso fue lo que hicieron. No nada más se robaron la lana, sino que nos quitaron la educación, nos robaron la salud, nos robaron nuestras empresas nacionales, nos quitaron el derecho a un futuro mejor. Y esto es lo que tenemos que ver para entender que lo que está haciendo ahorita el presidente López Obrador, pues es una tarea titánica. O sea, es increíble que lo vaya, es imposible a mi punto de vista que lo logre en su sexenio, pero sí creo que va a dejar las bases, y que la discusión política que estamos viviendo, como hoy lo dijo, es lo que está despertando la conciencia de los mexicanos, porque ya estamos hartos de los Peñas, de estos temas. Entonces, madrazo, pues da un madrazo, sí, pero da un madrazo casi automadrazo, pues, ¿no? Y bueno, la lengua le sangró, pero también lo que creo es que tiene razón. Peña tiene que caer, por Dios. O sea, es que Peña se pasó de rosca al más no poder. Ahí les faltó Roberto Borges Angulo también, que ahí está encarcelado. Ahí el accidentado, ¿no? Que decían que era el rey de Huachicol, el difunto. Imagínense esta foto que ven en pantalla, señores. Increíble, increíble. No, a mi punto de vista, y lo digo no sé, no lo debo decir con respeto, pero a mi punto de vista no hay uno solo ahí limpio. Muy bien, pues ¿por qué no cerramos con alguna reflexión, algún comentario? Horacio Franco, Carla Mote, Amir Ibrahim. Voy contigo, Horacio. Bueno, mira, tendríamos tantas cosas de qué hablar, ¿no? Ahorita alguien aquí en el chat, Felipe Benavides, a quien le mando un enorme abrazo porque dice que es muy fan mío. Yo para gobernador del Estado de México, o para gobernador de no sé dónde. Imagínate, sería lo último que haría. Mira, ya saben que me propusieron ser diputado por Morena, ¿no? De plurinominal, lo cual yo nunca hubiera aceptado, porque nosotros, los mismos analistas, los artistas, nosotros somos parte de una sociedad que no necesariamente tiene que inmiscuirse en la política más que desde afuera, precisamente gracias a los comentarios de nosotros como ciudadanos, de ustedes como comentaristas y como gente, como reporteros, como periodistas y como analistas también, como los hay muchos, ¿no? Obviamente tenemos un papel muy importante en la conformación de opiniones. Hoy, a partir de la pregunta de Ricardo Sevilla, a quien manifiesto todo mi apoyo, y hay que ver por qué, de veras, yo no creo que a partir de la pregunta que hizo hoy al presidente lo hayan corrido del IMSS o le hayan requerido para prescindir de sus servicios del IMSS. No, eso no se hace porque es demasiado transparente. A mí se me hace que hay plan con maña ahí, para que precisamente piensen que por esa pregunta, ¿no? López Obrador está tomando venganza contra él. Eso no lo haría jamás López Obrador, y en verdad que no lo haría. Pero lo que quiero decir es esto, y quiero concluir con esto a partir de la acaloradísima discusión que hay, a partir
de zapatero a tus zapatos, de científicos a la ciencia, de políticos a la política, etcétera, etcétera. Aquí la cuestión, creo yo, y eso es muy importante, es que como sociedad mexicana no debemos polarizarnos y no debemos separar esa politización de la opinión que podemos dar como ciudadanos y de la opinión que podemos dar como periodistas, etcétera, etcétera. Entonces yo nunca ocuparé un cargo público porque finalmente no soy hábil, ¿no? O sea, yo el pan de cada día me lo gano tocando y dando clase y dirigiendo, nada más. Me dedico a hacer estas mesas porque me gusta y porque como tú bien sabes, Vicente, soy muy hocicón y hablo mucho, pero en ese sentido no quisiera tampoco vivir de esto, ni tener un programa de noticias donde yo sea el protagonista, no, yo quiero opinar y punto. Pero la cuestión aquí con esto es que sí, lo que dijo Ricardo Sevilla es muy importante porque finalmente Ricardo Sevilla y en su programa, o tú en tu programa mismo, ¿no? Podrías tener voces discordantes y disidentes con el movimiento de la 4T, así como ellos en Canal 11 o ya en los programas de Televisa o de TV Azteca, donde finalmente tienen un foro donde se dedican a criticar con saña, ¿no? A López Obrador, ¿no? Encarnadamente así con todo, pues a López Obrador y a su gobierno, pues deberían invitar a gente como nosotros, ¿no? Como tú, ¿no? Como Carla, como yo, como Ibrahim, como quien sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí un debate entre gente como Krause o Aguilar Camín no me asusta, o sea, pónganmelos enfrente, pero pues obviamente hay que tener los foros para eso y que la gente se dé cuenta de que esos foros no nada más están en la televisión abierta, sino también en canales como el tuyo, como Rompeviento, como el del mismo Ricardo, etcétera, el Manuel Pedrero, o sea, todo esto, y yo quiero concluir nada más con esto. Apoyemos a medios como el de Vicente Serrano, apoyemos a medios de los youtubers, que no todos me da mucha pena lo que está pasando entre Ricardo, tú y Julio Cerroa, pero bueno, pues obviamente cada quien cava su propia tumba, ¿no? Y eso obviamente, pues sí, obviamente sí, ha sido terrible lo que ha pasado, ¿no? Así como fue también doloroso y terrible tu salida de la octava, etcétera. No quiero abundar sobre nada más de eso, pero tenemos que tener muchos más foros alternativos como el tuyo para que la gente se entere. ¿Y cuál es la manera? Pues recomendárselos precisamente, como decía Ricardo Sevilla, hay que recomendarlos a la tía, a la abuelita, a la señora que nos hace favor de cuidarnos, a la casa, por ejemplo, a los polis, que siempre estén viendo noticieros como el tuyo. O sea, nosotros tienes mucho público, hay mucho público ya para Astillero, para los periodistas sin embargo, pero debe haber más. Debemos empaparnos y empapar a la gente allegada a nosotros de que se obligue a encender su celular, a tener su internet en su celular y a ver este tipo de programas, porque si no, finalmente van a seguir empoderando a los ya empoderados, ¿no? Y claro, obviamente por eso López Obrador tiene a Azcárraga y tiene a Ricardo Salinas Pliego de consejeros, porque no es mejor tenerlos de consejeros que tenerlos de enemigos, y miren cómo le va, ¿no? con esos consejeros. Así es, maestro Ricardo Sevilla, perdón, maestro Horacio Franco, mira, estoy pensando en Ricardo Sevilla en estos momentos. Horacio, aprovechando, ¿en dónde te encuentra la gente en redes sociales? Muchas gracias por eso, Vicente. En redes sociales estoy en Twitter como Horacio Franco, en Facebook e Instagram estoy como Horacio Franco Flautista, y tengo un canal donde a veces subo videos con música, así me pueden escuchar, que es Horacio Franco en YouTube. ¿Con qué cerrarías tú, querida Carla Mote? Pues yo estaba también aquí leyendo los comentarios, y querido Horacio, dicen que si no quieres ser gobernador del Estado de México, puede ser presidente municipal de Tultitlán, también ya hay más opciones. Te quieren en un cargo ejecutivo. Pues no quiero dejar pasar la oportunidad de platicar sobre Aznar, porque es escandaloso en esta convención del PP, pues hablando tratando como de denostar a López Obrador y de la perspectiva de la revaloración de las resistencias indígenas que se ha hecho en nuestro país desde la entrada de la Cuarta Transformación, con pues las solicitudes de perdón
tanto a pueblos indígenas aquí en México como las que se le extendieron, o digamos, se solicita que pidan perdón en el caso del rey de España, negada, por cierto, y la reciente, lo que dijo el Papa Francisco, o más bien mandó decir en un congreso episcopal aquí en México, y que pues vuelven con esta visión colonial, hispanófila, racista, clasista, pues en contra de esta perspectiva, pues a decir que no habríamos tenido esta civilización hispánica y que ni siquiera hubiera nacido el caso López Obrador de no haber sido por la conquista, que es una cosa muy obvia, pero además muy básica, y que cuando están hablando de estos temas se remiten a los mayas y a los aztecas, porque yo creo que son los únicos que conocen de todo el crisol de diversidad cultural que tenemos en nuestro país, e incluso mencionan a los incas, no se enteraron que los incas ni siquiera forman parte del territorio nacional mexicano. Es decir, como una muestra de suma ignorancia, pero sobre todo a mí me llama la atención cómo recibe aplausos cuando dice este tipo de cosas que son tan básicas por parte de la derecha española. Y bueno, yo creo que esta disputa también por la memoria histórica, que a mí como historiadora me parece muy interesante, pues justamente la riqueza que tiene la historia en general, el conocimiento de nuestro pasado, es que nos lleva y nos invita a tomar postura, porque de eso se trata. La historia son interpretaciones, son toma de postura. Y en este momento se están viendo muy nítidamente cómo estas versiones de la historia pues juegan en la política contemporánea, lo cual pues creo que no habíamos visto tan nítidamente, al menos en la historia de México reciente, y yo me congratulo de que sean tan transparentes en este sentido, tanto en su ignorancia como en sus postulados. Entonces, pues nada más comentar esa parte, agradecer como siempre, querido Vicente, que pues me tomen en cuenta para participar aquí en las mesas de Sin Censura. Gracias, querida Carla Mote. ¿En dónde te encuentra la gente en redes sociales? ¿En dónde te leen? ¿En dónde te apoyan? Me pueden leer en Twitter como @carlamote, mote con doble T. También escribo quincenalmente en El Soberano, y también les invito a leer el periódico feminista La Regeneración. Muy bien. Amir Ibrahim, ¿en dónde cerramos? ¿Con qué cerramos desde tu perspectiva? Pues bueno, sí, dándole nuestro apoyo al maestro Ricardo Sevilla, ¿no? Qué lamentable que lo hayan hecho perder otro de sus trabajos, porque hoy es bien difícil, y hay que decirlo, es bien difícil ganarse el pan desde el periodismo, y muchas veces los periodistas nos vemos en la necesidad de estar en dobles tareas para poder continuar con nuestra labor. No es bueno, no todos tienen las preventas que tuvo López Dóriga o Loret o Ciro, todos estos columnistas que ganaron millones y millones, ¿no? Muchos, la mayor parte de los trabajadores de la comunicación, del periodismo, los comunicadores, pues se las ven duras. Entonces hay que a veces chambearle doblemente, y yo lamento mucho que el IMSS, si sabe bien la trayectoria de Ricardo, que viene desde la intendencia, que tiene muchos años trabajando ahí, no es de ahorita que lo hayan contratado, sino tiene muchos años de trabajar ahí, haya decidido por una nota golpeadora, cizañosa, con la intención de confundir a la población, tomar esta determinación, y espero que lo reconsidere y que le resarza su trabajo a nuestro compañero, porque la verdad sí se necesita mucho esfuerzo para poder sostener un periodismo independiente. Tú lo sabes muy bien, Vicente, la audiencia de Sin Censura lo sabe muy bien, que sostener un medio independiente es muy complicado, y hay muy poquitos aparte de ello, ¿no? Y si van a pegar precisamente en donde hay un ingreso que nos pueda permitir tener esa independencia, pues entonces, pues no nada más se está afectando al compañero, sino también se está afectando una voz crítica, una voz independiente, una voz que
pues bueno, aporta también a la democracia del país y a la discusión pública de una manera independiente e informada. Yo la verdad lamento mucho ese tema, pero bueno, mi respaldo y mi proceso. Y respecto a lo de Aznar, pues rápidamente, pues devolverle la misma, ¿quién es él? ¿No? ¿Quién es Aznar? Como para decidir que no se tienen que disculpar, ¿no? ¿Y quién es él para opinar de López Obrador? ¿No? ¿Quién es él como para futuriar si hubiese nacido o no hubiese nacido? ¿Quién es él para saber si no hubiese llegado los españoles, qué hubiese pasado? A lo mejor hubiésemos sido ya una gran nación, aunque no estuviera López Obrador o a lo mejor alguno de nosotros, ¿no? Pero si nos vamos a poner a futuriar sobre el qué hubiese pasado, pues es una estupidez a mi punto de vista, ¿no? Lo real es que sucedió una masacre, sucedió un genocidio de toda nuestra población indígena y que deben de disculparse porque eso no debe de ocurrir entre seres humanos porque es terrible. Y bueno, mis redes sociales, Amir Ibrahim, @QRO, en Facebook me pueden encontrar como Amir Ibrahim Periodista, igual en YouTube, y bueno, mi portal en el que dirijo es el Quintana Roo MX. Querido Amir, agradecido siempre por la generosidad. Querida Carla, nos vemos pronto aquí en Sin Censura. Te envío un abrazo, Horacio Franco, estamos al pendiente. Buenas noches a todos, cuídense.